Hola chicos, vamos a resolver este ejercicio en el que nos está solicitando que calculemos el campo eléctrico generado por estas tres cargas puntuales, menos 5 microcoulomb, menos 2 microcoulomb y otra vez menos 5 microcoulomb en el punto P, ¿ok? Que es este punto de acá. Ahora, lo que yo he hecho es redibujar el diagrama que nos están dando de esta forma para poder visualizar mejor cómo se comportan los campos eléctricos. Entonces, en el caso de la carga eléctrica de menos 5 microcoulomb, esa carga va a generar un campo eléctrico dirigido hacia la carga, ¿verdad? Porque es una carga negativa. Entonces, vamos a ponerle primeramente numerito a cada una de las cargas para poder identificarlas. Entonces, esta vamos a decir que es la carga número 1. Esta va a ser la carga número 2 y esta de acá va a ser la carga número 3. ¿Ok? Ahora que ya tienen números las cargas, vamos a verificar en qué dirección van los campos eléctricos debidos a cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso del campo eléctrico generado por la carga número 1, como habíamos mencionado, si yo me coloco en el punto P, el campo eléctrico va a ser dirigido hacia la carga eléctrica, así como está ahí, ¿ok? Entonces, este vector que acabo de dibujar es el que representa el campo eléctrico debido a esa carga. Así que le vamos a poner campo eléctrico 1. Ahora, el campo eléctrico debido a la carga número 2 sería completamente horizontal de esta manera y va a estar dirigido hacia la izquierda. Es completamente horizontal, por lo tanto no tiene componente en Y. A este le vamos a poner campo eléctrico número 2. Y por último, el campo eléctrico debido a la última carga sería este de acá. Y este campo eléctrico sería el número 3 debido a que es el generado por la carga número 3. Tengamos cuidado y no confundir los números, ¿ok? Vale. Ahora que yo ya tengo los campos eléctricos, voy a hacer lo siguiente. Si yo necesito calcular el campo eléctrico neto generado por estas tres cargas en este punto, significa que yo tengo que sumar estos tres campos. Así que voy a calcular sus magnitudes porque las voy a necesitar cuando hagamos la sumatoria vectorial. Entonces, voy a colocar por acá lo siguiente. El campo eléctrico 1 va a ser igual, y ocupamos la ecuación que utilizamos para calcular campo eléctrico. La constante eléctrica multiplicada por el valor absoluto de la carga dividido entre la distancia que separa el punto de análisis y la carga elevado al cuadrado. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la distancia? La distancia 1 le vamos a poner, y acá olvidé colocarle, que esta es la carga número 1 también. La distancia 1 va a ser la distancia desde la carga 1, desde acá, hasta el punto P de análisis. Entonces sería esa distancia de ahí. Como ya tenemos los 6 centímetros y ya tengo estos 8 centímetros, yo tengo los catetos del triángulo rectángulo que se está formando. Porque si yo me ubico en este triangulito, es un triángulo rectángulo, y yo puedo aplicar Pitágoras para calcular la hipotenusa, que es el resultado que yo necesito. Haciendo ese cálculo, el cálculo de Pitágoras, que tiene que dejarse expresado en el proceso, lo vamos a colocar por acá, sería lo siguiente. La raíz cuadrada de 8 centímetros más 6 centímetros, y este resultado me va a dar 10 centímetros. Pero recuerden que tenemos que trabajar en el sistema internacional, entonces este resultado lo tengo que pasar a metros, entonces sería 0.1 metros. Noten lo siguiente.
Acá, en este ejercicio, hay simetría. Simetría con respecto al eje horizontal. ¿Por qué? Porque esta carga, esta carga de menos 5 microcoulomb es exactamente igual en magnitud de esta, que la otra, del menos 5 microcoulomb. Son las mismas cargas. La distancia también son las mismas. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo mido la distancia de acá hacia acá, también va a ser la misma que de acá hacia acá. ¿Ok? Ahí hay simetría. Igualmente, los campos eléctricos van a ser los mismos, porque si tiene exactamente la misma distancia y la misma magnitud de la carga eléctrica, que son las variables que yo puedo tener en las ecuaciones, significa que el resultado va a ser igual, ¿ok? De los campos eléctricos. Ya vamos a colocar eso, ¿sí? Porque lo tenemos que dejar anotado. Entonces, eso quiere decir que en el caso de la distancia 3, que sería esta de acá, para la carga 3, va a ser los mismos 10 centímetros o los mismos 0.1 metros, ¿ok? Por simetría. Entonces, el campo eléctrico 1, que es el que yo quiero calcular, me quedaría de la siguiente manera. Veamos. Sería la constante eléctrica, repito, ese valor hay que aprendérnoslo, es 9 por 10 a la 9, multiplicado por el valor absoluto de la carga. La carga 1 es de menos 5 microcoulomb. Entonces sería menos 5 por 10, micro es a la menos 6 coulomb, dividido entre la distancia entre el punto de análisis y la carga, que en este caso, como lo hemos determinado, es de 0.1 metros. ¿Ok? Entonces me quedaría de esta manera. Haciendo el cálculo, llego al siguiente resultado. Me da un valor de 4.500.000 newton sobre coulomb. Eso me devuelve la calculadora. Pero recuerden que utilizando la tecla ENG, yo puedo expresar eso en notación científica. Y el resultado ya en notación científica me quedaría de esta forma. 4.5 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Esta es la intensidad del campo eléctrico debido a la carga 1 en el punto P. ¿Ok? Ahora, como les estaba mencionando, este campo eléctrico por simetría va a ser igual a lo que es el campo eléctrico 3, hablando de la intensidad. Entonces yo puedo colocar acá, el campo eléctrico 3 es igual a el campo eléctrico 1. Y coloco de nuevo el valor. Y ya me evito hacer el cálculo para el campo eléctrico 3, porque no tiene sentido repetirlo si da exactamente lo mismo. Ahora, voy con el campo eléctrico número 2. En este caso, la distancia va a ser distinta. El campo eléctrico 2 sería 9 por 10 a la 9 multiplicado por el valor absoluto de la carga, que es de menos 2 microcoulomb. Entonces sería menos 2 por 10 a la menos 6 coulomb dividido entre la distancia. En este caso, la distancia son estos 6 centímetros. Entonces, pasándolo a metros, me quedaría como 0.06 metros al cuadrado. Y esto me va a dar un resultado de 5 por 10 a la 6 newton coulomb. ¿Ok? Ese sería el resultado. 5 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Estas son las intensidades del campo eléctrico. Ahora vamos a hacer las sumatorias vectoriales, porque recuerden que el campo es una magnitud vectorial, por lo tanto tiene dirección y sentido. Además de magnitud, que es lo que yo acabo de calcular. Ahora bien, entonces vamos a colocar aquí, esta era la distancia número 3 y estos 6 centímetros era la distancia número 2, ¿sí? Para dejarlo indicado. Ahora vamos a hacer la sumatoria vectorial. Recuerden que cuando, o mejor dicho, veamos de estos tres campos, de estos tres vectores,
El único que es completamente horizontal es el campo eléctrico 2. Entonces, para el campo eléctrico 2 no hay componente en Y porque es completamente horizontal. Entonces, veamos el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 3 necesitan un ángulo, que es precisamente este ángulo que se está formando acá. ¿Ok? Este de acá. Necesitamos ese ángulo, le vamos a llamar teta, y por simetría, y porque las dimensiones son las mismas, va a ser exactamente el mismo de acá. Este ángulo de acá es igual que acá. Entonces, ¿cómo vamos a calcular teta? Vamos a calcularlo aplicando razones trigonométricas. Veamos, voy a dibujar acá otra vez el triangulito, por acá. De acá a acá hay 8 centímetros, de acá a acá hay 6. Esta es la hipotenusa, que habíamos dicho que era 10 centímetros. Ahí se forma un triángulo rectángulo. Y yo necesito calcular este ángulo de acá, que es el ángulo teta. ¿Ok? Entonces yo puedo aplicar SOHCAHTOA. Vamos a aplicar, bueno, básicamente cualquiera se puede aplicar, cualquier razón trigonométrica, porque tenemos los tres valores, los dos catetos y la hipotenusa. Yo voy a aplicar la tangente. Y me quedaría como que teta es igual a la tangente inversa del opuesto, que sería 8 centímetros, entre el adyacente, que sería los 6 centímetros. Esto me va a devolver un resultado de 53.13 grados. Si hacen este cálculo con metros, es decir, 0.08 entre 0.06, van a llegar también al mismo resultado, ¿ok? Porque al fin y al cabo las unidades se terminan cancelando porque hay un cociente y el resultado del ángulo va a ser el mismo, ¿ok? Ahora bien, ya que tenemos todo, hagamos la sumatoria. Me quedaría lo siguiente. La sumatoria de campos eléctricos en X va a ser igual a lo siguiente. El campo eléctrico 1 tiene componente en X. Su componente en X es positiva, ¿sí? Entonces, perdón, su componente en X es negativa porque va hacia la izquierda. Es esta de acá, ¿sí? Sería esta de acá, esta componente de acá, y quedaría hacia la izquierda. Entonces, es negativa. Me quedaría como menos la intensidad del campo eléctrico 1 multiplicada por el coseno del ángulo que acabo de calcular, es decir, de teta. ¿Ok? Creo que no nos va a alcanzar aquí el espacio, lo voy a hacer un poquito más abajo. Y ahora voy con el campo eléctrico 2. El campo eléctrico 2, como es completamente horizontal, como tal no hay un ángulo, o no necesita de un ángulo, entonces solamente me quedaría como menos el campo eléctrico 2, ¿sí? Y después el campo eléctrico 3 también tiene componente negativa, entonces me quedaría de esta forma. Campo eléctrico 3 multiplicado por el coseno, porque estamos en X, de teta. ¿Ok? Ahora, por eso calculé las magnitudes de los campos, porque son las que necesito en este momento. Entonces, sustituyo. Me quedaría. El campo eléctrico 1 me había dado 4.5 por 10 a la 6. Y este valor lo voy a multiplicar por el coseno de 53.13. ¿Ok? 53.13 grados. Luego, menos el campo eléctrico 2, que el campo eléctrico 2 era de 5 por 10 a la 6. Y el campo eléctrico 3 era igual al campo eléctrico 1, entonces me quedaría como menos. Y pues, uy, se me olvidó todo. Sería exactamente lo mismo de acá, ¿no? Entonces me quedaría de esta manera. ¿Ok? Con esta expresión yo puedo calcular el campo eléctrico en el punto P debido a las componentes en X de esos vectores, de esos campos. Entonces, el resultado me daría menos 10.40 por 10 a la 6
Newton sobre Coulomb. Menos 10.40 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Esta es la componente en X, ¿ok? Esta es la componente en X. Es decir, esto es esto de acá. Y la componente en Y, vamos a verla, vamos a analizar el dibujito y veamos lo siguiente. El campo eléctrico 2 no tiene componente en Y porque es completamente horizontal. Y las cargas eléctricas, menos 5 microcoulomb, y esta otra de acá, la carga 1 y la carga 3, tienen el mismo valor, tienen la misma distancia, entonces hay simetría. Veamos, ¿cuáles serían las componentes en X las componentes en Y de los campos E1 y E3? Observemos. La componente en Y, vamos a hacerlo en este color verde, ¿ok? Me quedaría de la siguiente forma. Para el campo eléctrico 1, sería esta de acá, ¿ok? Esta sería la componente en Y de ese campo, ¿sí? Porque es la que está acá, ¿verdad? Sería esta de acá. Esa sería la componente en Y. O sea que es E1 en Y. Luego, la componente en Y del otro campo eléctrico me quedaría hacia abajo. Y esta sería la E1, 2 en Y. Ya se armó un poco de desorden en el dibujo. Pero veamos, la componente en Y del campo eléctrico 1 y la componente en Y del campo eléctrico 2, debido a que las cargas, los ángulos, las distancias son las mismas, eso quiere decir que esas dos componentes también van a ser iguales, pero como una va hacia arriba y la otra va hacia abajo, se van a terminar cancelando. Entonces, yo voy a colocar por acá que el campo eléctrico 1 en Y es igual al campo eléctrico 3, igual al campo eléctrico 2 en Y. Como son iguales, entonces eso quiere decir que la componente en Y va a ser 0, porque se terminan cancelando. Entonces me quedaría de esta forma. La componente de los campos eléctricos en Y va a ser 0. ¿Sí? Yo puedo determinarlo de una vez por todas. Entonces serían 0 Newton Coulomb. Al calcular la magnitud de este vector, recuerden que se hacía la raíz cuadrada, ¿verdad? La raíz cuadrada de este valor elevado al cuadrado más la componente en Y elevado también al cuadrado. Entonces me quedaría de esta forma. ¿Ok? Pero como la componente en Y es 0, yo puedo cancelar este valor y me quedaría solo que el campo eléctrico resultante es la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes en X al cuadrado. El cuadrado se va a terminar cancelando con la raíz. Bueno, no lo hagamos de esa forma, mejor hagámoslo de la siguiente manera. Sustituyamos. Ya van a ver por qué. Porque si yo cancelo eso, puedo llegar a una confusión. Veamos. Este valor me había dado negativo, me había dado menos 10.40 por 10 a la 6. Lo voy a colocar acá. Menos 10.40 por 10 a la 6. Y lo voy a elevar al cuadrado. ¿Ok? Por eso les mencionaba, mejor hagámoslo de esta forma y no cancelemos el cuadrado con la raíz. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, puedo llegar a la confusión de que este signo menos me va a quedar ahí, pero en realidad no tiene que quedar ahí, sino que al elevar yo el número al cuadrado, ese número negativo se vuelve positivo, menos por menos es más, y entonces voy a llegar a lo siguiente. Voy a llegar a que el campo eléctrico es el mismo valor, pero positivo, porque lo elevé al cuadrado y después le saqué la raíz cuadrada. Sería 10.40 por 10 a la 6 elevado por 10 a la 10 elevado a la 6 Newton sobre Coulomb.
esta de acá sería la magnitud del campo eléctrico. ¿Ok? Esta sería la magnitud del campo eléctrico y lo que me hace falta es la dirección. ¿Ok? Pero como las componentes en Y se cancelaban, eso quiere decir que todos los campos eléctricos que yo calculé son horizontales, porque solamente tengo componentes en X. Y como la componente en X es negativa, eso quiere decir, eso quiere decir que el campo eléctrico resultante va hacia la izquierda también. Por lo tanto, yo puedo expresar su dirección de esta forma. ¿Ok? Entonces me quedaría de esta manera. Y aquí ya estoy diciendo que el campo eléctrico se dirige hacia la izquierda. Por lo tanto, esta sería la magnitud y la dirección del campo eléctrico en el punto P debido a las cargas eléctricas que yo tenía en un principio. ¿Ok? Ese análisis que hacemos nosotros para las simetrías, pues nos ayuda a omitir cálculos que no son necesarios, pero que si los hago, voy a llegar al mismo resultado. ¿Por qué? Porque si yo hubiese hecho esto, entonces al final me hubiese dado un resultado igual a 0, entonces llego a la misma conclusión. Si se hace el análisis o no, pues no varía, siempre y cuando se haga de manera correcta, porque el resultado, pues al fin y al cabo, tendría que ser el mismo. ¿Ok? Entonces así se resuelve este pequeño ejercicio.